Isaías 52. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos almorzaron hoy? Amén. ¿Todos? Bien. Que el Señor bendiga su palabra. Qué poquitos, amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Isaías capítulo 52. Señor, te pedimos que en esta tarde, en esta noche, tú bendigas tu palabra. Que tú nos hables, nos ministres. Precioso Espíritu Santo, sé tú el que estés ministrando nuestros corazones, trayendo convicción, trayendo certeza, trayendo fe a nuestras vidas, Señor. Precioso Espíritu Santo de Dios, ministranos a cada uno en particular. Cada uno de nuestros corazones sea tocado por ti. Que esta palabra que hoy vamos a hablar, decir, quede grabada en nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro ser, para que cumpla el propósito por el cual el precioso Espíritu Santo la da. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Isaías capítulo 52, verso 13. La palabra del Señor nos habla y dice el sufrimiento del siervo de Jehová. Esto está hablando del Señor Jesús. Esta es una profecía que el profeta Isaías escribió hablando de lo que el Señor Jesús iba a sufrir. Hoy vamos a participar de la Santa Cena. La Santa Cena es en memoria de Él. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que los que vamos a participar en la Santa Cena son aquellos que hemos sido bautizados, pasados por las aguas, en el bautismo, ¿cierto? Nos hemos conocido al Señor, nos hemos arrepentido y hemos pedido que seamos bautizados. Así que la Santa Cena podemos participar aquellos que han sido bautizados. Así que si los que no han sido bautizados y quieren bautizarse, planificamos un día y lo metemos bajo el agua y lo bautizamos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Isaías 52, verso 13, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Que es especial lo que nos dice la palabra del Señor acá. En el verso 14 dice que fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Cómo puede ser esto? Cuando el Señor, vamos a leer enseguida en uno de los evangelios, cuando el Señor fue llevado, que estuvo preso, fue castigado de tal forma que fue desfigurado su semblante, su ser, su cuerpo. Fue azotado con tantos azotes que los azotes que tenían los romanos tenían punta de huesos o punta de plomos afilada, que donde ese azote caía, penetraba en lo más profundo de la piel de la persona y cuando tiraban, desgarraban el cuerpo de la persona. Esto es lo que está hablando Isaías. Isaías nos dice esto, que fue desfigurado de los hombres su parecer, el rostro del Señor, su apariencia, su físico fue desfigurado. Muchos hemos visto a personas que han sido golpeadas, que han tenido accidentes, que han sido lastimadas, con su rostro desfigurado totalmente, ¿verdad? Bueno, de esto fue lo que le pasó al Señor. Fue desfigurado totalmente su parecer. Dicen en capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura.
Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto dice el profeta Isaías. El pueblo de Israel había hecho esto con el Señor. Y nosotros muchas veces hacemos exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo hacemos. Lo despreciamos, a veces desechamos al Señor. Dice que fue experimentado en quebranto. Imagínense el Señor que no le hizo mal a nadie. Él hizo solamente el bien. Alimentó personas, sanó enfermos, resucitó muertos, multiplicó panes, peces, milagro tras milagros. Ni un mal hizo el Señor. Y aún así fue despreciado. Fue despreciado, fue desechado. Dice, varón de dolores, experimentado. Mire, si hay alguien que conoció perfectamente el dolor físico y el dolor interno del corazón, fue el Señor. Desechado por las personas. Dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Vio cuando alguien tiene en poca estima algo que no le importa? Así se comportaron con el Señor. Experimentado en dolor. ¿Qué mal hizo este hombre? ¿Qué mal pudo haber hecho para ser condenado de tal forma? No hizo nada malo. Verso 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto dice Isaías, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos como un azotado de Dios, como un azotado como una persona que creía en Dios solamente y que lo azotaron. Nada más, en poca estima, desechado. ¿Qué mal hizo este hombre para que fuera desechado de esa forma? ¿Qué mal nos puede haber hecho él a nosotros para que en algún momento de nuestra vida lo desechemos también? Lo tengamos en poco, no lo estimemos. ¿Qué mal le hace el Señor a las personas que no quieren caminar con Él si solamente quiere el bien para la humanidad? Despreciado, desechado. Dice verso 5, perdón. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él fue herido por nuestras rebeliones. Lo que nos tocaba a nosotros pagar por pecadores, lo hizo él por nosotros. Dice, fue molido. Su rostro desfigurado, su padecer irreconocible. Esta gente no tenía misericordia. Sin piedad fue castigado. Y no volvió atrás. Siendo que él era el Hijo de Dios y podía haber pedido a Dios que lo sacara de ahí, de ese sufrimiento, de esos azotes, de ese desprecio. Pero él no se volvió atrás.
Y a veces el ser humano y nosotros que nos catalogamos como conocedores de Dios, no podemos apreciar y entender el amor de Dios por nuestras vidas. Dice en el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Alguien tenía que pagar por el pecado de la humanidad. Alguien tenía que pagar, porque Dios es justo. Antes se hacía el sacrificio de animales, había derramamiento de sangre. El sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía todo el ritual y los pecados de las personas eran perdonados. Pero cuando llegó Jesús, llegó a perdonar mis pecados y sus pecados y los pecados de la humanidad, porque Él derramó en la cruz del Calvario la sangre, una sangre justa, santa, sin pecado por nuestras vidas. Por eso dice la palabra de que todo aquel que cree en Él será salvo. Qué tremendo es esto. Porque Dios no nos obliga a creer en Él. Él te llama continuamente, me está llamando, me está llamando, me está buscando, me está llamando. Pero el libre albedrío lo tengo yo. Yo elijo si quiero caminar con Dios o quiero descarriarme por mis propios caminos, como ovejas, dice acá. Cada uno se fue por su camino. Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. No tuvieron en cuenta absolutamente nada de Dios. Y a veces el ser humano es así. Y mucho peor, el cristiano a veces es así. No tiene en cuenta absolutamente nada en sus decisiones y en su vida para con Dios. Y ahí entramos en esa categoría de los que desprecian al Señor, de los que lo tienen en menos, de los que tienen en poco el sacrificio que hizo por nuestras vidas. Cuando elegimos en andar por nuestros propios caminos, sin tener en cuenta lo que Dios quiere hacer en mi vida. Verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Angustiado, afligido, no abrió su boca. Él dijo, cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con tremendo dolor él en la cruz, sufriendo, después de haber sido azotado, humillado, avergonzado, apaleado, molido. Dice que no abrió su boca. Porque él podía haber hecho un solo gesto y haber desaparecido de todos los que estaban allí. Porque él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Encima le injuriaban, a muchos salvó, que se salve a sí mismo. No tenían misericordia ni aún cuando estaba colgado en la cruz. Le injuriaban, lo insultaban, le escupían. Y aún así, él no volvió atrás. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo
fue herido. Fue cárcel y juicio, un hombre inocente, encarcelado toda una noche, enjuiciado. La gente le gritaba, crucifícalo, crucifícalo. El mismo juez decía, yo no hallo delito en este hombre. Y el pueblo, su propio pueblo, le gritaba, crucifícalo. Menospreciado, desechado, angustiado. ¿Qué hizo de mal? Ninguno. Ningún mal hizo. Trajo bendición a la tierra. Trajo bendición a su pueblo, salvación a la humanidad. Y tanto los judíos como nosotros, los gentiles, muchas veces despreciamos la obra redentora de nuestro Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. Verso 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá de despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él llevó nuestros pecados. Y él oró por aquellos que le estaban haciendo mal. Él sabía perfectamente para qué había nacido. Él sabía perfectamente para qué había venido a esta tierra. Él sabía exactamente el sufrimiento que le iba a tocar vivir por la humanidad. Dice la palabra de Dios que estando en el huerto de Getsemaní, esa noche que él fue apresado, dice que oraba y era tanta la presión que él tenía porque sabía a lo que le iba a pasar. Dice que su sudor era como gotas de sangre que caían. Los científicos, los médicos dicen que esto es un proceso que pasa cuando la persona está en un estrés extremo, que se revientan los vasos capilares y empieza a sudar sangre. Él sabía a lo que iba, sabía lo que iba a sufrir. Y aún así, no volvió atrás. Jesús no volvió atrás. Jesús no volvió atrás. Él podía haber dicho, ¿qué he hecho? Nada malo. Que el Señor bendiga su palabra, amén. San Mateo. San Mateo capítulo 27, damos gracias, Señor, porque nunca retrocedió. San Mateo capítulo 27, verso 15. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen.
Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunido pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Verso 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo le dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilato quería soltarlo a este hombre, no hallaba nada, nada. ¿Qué mal ha hecho? El pueblo decía, crucifícalo, crucifícalo. A un lado Barrabás y al otro lado Jesús. ¿A quién quieren que suelte? Suelta a Barrabás. Pero este Jesús, no hallo mal en él. Crucifícale. Imagínense el corazón del Señor. Él los veía ahí. Imagínense. Esa gente, ese pueblo, esos judíos que él había bendecido, que habían visto cómo Lázaro había resucitado, cómo el hijo de la viuda de Naín había resucitado. ¿A cuántos habían sanado? Horas pasaba el Señor ministrando y sanando a los enfermos. Había alimentado miles. Esa gente ingrata le gritaban, crucifícalo. La ingratitud del ser humano. Y a veces nuestro corazón es igual. No gritamos crucifícalo, pero sí ignoramos. Tenemos en poco lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Y no me importa lo que el Señor piense de lo que yo hago. Yo hago mi vida como yo quiero. Y que el Señor no me diga nada, porque yo sé manejar mi vida. Yo sé lo que quiero, sé a dónde voy. Y tenemos en poco lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. No nos importa nada. Nos falta por poco estar entre medio de estos que le gritaban, crucifícale. ¿Qué me importa que me haya alimentado? ¿Qué me importa que haya resucitado Lázaro? ¿Qué me importa que haya calmado las tormentas? ¿Qué me importa que haya hecho milagros? Crucifícale igual.
No me importa nada. Pueblo ingrato. Pero aún así el Señor no volvió atrás. Por amor. Por amor. Porque Él nos ama. Porque Él me ama. Porque Él te ama. La ingratitud del ser humano a veces no tiene límite. La ingratitud del corazón del ser humano nubla los pensamientos, trastorna las decisiones. Las decisiones del ser humano echan a perder su vida. Verso 26 dice: entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Verso 27 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Toda la compañía, cantidad de soldados romanos para cuidar a un solo hombre. Toda la compañía estaba allí esa noche para castigar, para tener parte en el castigo al Señor. Dice el verso 28: y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha. E hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Se burlaban del Señor. Encima de que había sido azotado, le pusieron una, mire, y la corona de espina no era una coronita así nomás. Eran unas espinas de una planta especial que hay en Israel, de unos 10 centímetros finitas. Y de eso le hacían una corona con tipo sombrero, tipo casco. Y con eso se lo pusieron sobre su frente, sobre su cabeza, la corona de espina. Cada una de esas espinas penetraba su cuero cabelludo. Traspasaban, y dice acá la palabra, ahí vamos a leer, que con una caña le pegaban a la corona de espina. Encima que había sido azotado, escarnecido, que estaba en sangre viva su cuerpo, que le habían puesto un manto, le pusieron esa corona y encima le daban. Y dice en uno de los evangelios que le daban de puñetazos y que le arrancaban la barba. Y él no volvió atrás. Desfigurado su rostro, su cuerpo ensangrentado totalmente. Yo imagino sus ojos ya hinchados de tantos golpes, con el dolor de los latigazos y encima esa corona, y encima le pegaban, y como si fuese poco se burlaban. Verso 30 dice: escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, les quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Tremenda humillación. Como si fuera poco todo lo que le hacían. Le escupían. El desprecio. Y él no volvió atrás. ¿No le parece que tenemos que amar a Dios? Porque Él nos amó primero. ¿No le parece que a veces necesitamos recapacitar y examinar nuestro corazón? ¿No le parece que necesitamos ver
el estado de nuestro corazón? ¿No le parece que nosotros necesitamos mirar cómo tenemos nuestro corazón delante de Él? Desechado, despreciado, escupido, maltratado, humillado, ensangrentado, adolorido. Y no fue un rato, fue toda la noche de castigo sobre Él. Un castigo inhumano, sin misericordia, sin piedad. Después le obligaron a llevar una cruz. Hemos visto el video por la vía dolorosa. Y lo llevaron y lo crucificaron, lo clavaron. Mire, los clavos no eran unos clavitos como los que vemos nosotros. Bien pulido, bien redondito, acerado, no. Eran clavos tipo estaca. Lo clavaron, penetraron sus huesos. Donde entraba ese clavo, abría el hueso, rompía. Los clavaron. Sus pies, sus manos. Dicen los médicos que cruza por acá un nervio. Que cuando ese nervio es tocado, se ramifica el dolor por todo el cuerpo. Y si no es calmado ese dolor, la persona puede desmayar y entrar en shock. Y no es que le entró un clavito. Entró un clavo de 18 centímetros aproximadamente, que pasó al otro lado de la madera. Y no un clavito, un tipo estaca. Porque ese clavo tenía que soportar el peso de un cuerpo. Y en sus pies. Tremendo dolor. Tremendo sufrimiento. Y aún así, Jesús no volvió atrás. Aún así, el Señor caminó. Estando en la cruz, uno de cada lado, uno le decían, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos nosotros también. El otro que estaba al lado le decía, acuérdate cuando vengas en tu reino. Ese entró en los últimos segundos de su vida porque se arrepintió. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la gente estaba allí abajo viendo ese espectáculo, disfrutando como si fuera un show. Y Jesús allí sufriendo y aún ocupándose de otras cosas, porque le dijo al apóstol Juan, he ahí tu madre. Recibe, imagínese el corazón de María como sufría viendo a su hijo crucificado. Aún hasta en ese momento él se ocupó de su madre. Y él le dijo, Señor, perdónalos. Porque estos que me están injuriando, los que me azotaron, los que me pegaron, los que me están maldiciendo ahora, los que se están burlando de mí, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Dígame si eso no es amor. Estando en agonía, muriendo, sufriendo de dolor incalculable, aún así pidió que los perdonara. Eso es amor. Amén. Amén.
Y allí estábamos, usted y yo también. Porque dice la palabra que por el gozo puesto delante suyo, Él sufrió. Porque Él nos veía a nosotros. Veía toda la generación, toda la humanidad detrás. Porque alguien tenía que pagar el pecado. Porque Dios Padre es justo. Y Jesús dijo, yo voy a pagar. Tenía que ser inocente. El cordero que sacrificaban antes tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha, que sacrificaba el sacerdote. Jesús es el Cordero de Dios, dice la palabra, que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dice la palabra. Así que usted y yo ahora tenemos redención y tenemos perdón a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Usted y yo tenemos acceso a Dios porque Jesús pagó el precio que me tocaba a mí como pecador. Que el Señor traiga convicción sobre nuestras vidas. Amén. Que el sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor no lo miremos como algo menor, como algo poco, como una historia, como algo que cuenta, como algo irrelevante, sino que pensemos que Él sufrió por mí, que Él fue allí a la cruz del Calvario y pagó por mí. Vamos a poner ese video, Dani, no sé si lo tienes a mano. Gracias, Señor. ¿No cree que necesitamos recapacitar muchas veces? ¿No crees que debemos entender lo que el Señor hizo por nuestras vidas? ¿No crees que debemos pensar lo que Él hizo por nosotros?